Hola queridos alumnos, ¿cómo se encuentran? Espero que estés muy bien en esta nueva semana y con hartas ganas de aprender. Esta semana vamos a tratar algunos conceptos químicos de las disoluciones. Pero antes de comenzar esta clase quería presentarte a mi mascota, el Pepe, darle un saludo al Pepe, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a comenzar nuestra clase y queremos tratar de pensar en algo de lo que está sucediendo el día de hoy. Eh, Estamos atravesando, ya sabemos, una emergencia sanitaria y muchas de las cosas que se hacen en nuestra casa tienen que ver con tratar de limpiar y de desinfectar áreas potencialmente contaminadas, ¿no es cierto? Por lo cual se utilizan productos que contengan agentes que se sabe que son efectivos contra el coronavirus. Y estos se denominan soluciones. Por ejemplo, acá tenemos dos, el cloro líquido, que es interesante saber que el cloro líquido no es Cl2. En realidad su nombre correcto es hipoclorito de sodio. ¿Sí? Y acá arriba tenemos amonio, ¿no es cierto? Cuaternario. ¿Sabes qué soluciones hay en tu hogar? ¿Conoces la diferencia, por ejemplo, entre una solución de alcohol que a lo mejor hay para curar heridas al 70% y el conocido alcohol gel? Bueno, vamos a tratar de investigar algunas de estas cosas, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las disoluciones químicas y este material lo preparamos junto al profesor Walter Figueroa y quien les habla, el profesor Manuel Rivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy? Vamos a reconocer las características de las soluciones químicas en diferentes estados físicos en cuanto a sus componentes y propiedades y vamos a caracterizar los componentes de una solución que se denominan soluto y solvente. Vamos entonces el día de hoy a trabajar. ¿Cómo puedo reconocer o diferenciar una solución? ¿Qué tipos de disoluciones existen? ¿Cómo se pueden clasificar? En este contexto que estamos viendo ahí, estamos revisando distintos usos que actualmente nuestro sistema de salud está utilizando, ¿no es cierto? Vemos suero, vemos también ahí un medicamento, ¿no es cierto? Que se está también otro aplicando una solución en una jeringa que luego esos medicamentos los utilizamos. Todos estos son ejemplos de disoluciones. Ahora, si tú recuerdas bien las bases de lo que aprendiste de la materia, te vas a dar cuenta que la materia puede formar una mezcla heterogénea. Ejemplo común, el agua con el aceite. O, por ejemplo, yo tengo arena de distintos tamaños, a la vista se ven cosas diferentes. Pero lo que nosotros estamos estudiando son las mezclas homogéneas. Y cuando hablamos de una mezcla homogénea, esta es un ejemplo, o mejor dicho, un sinónimo de mezcla homogénea, es precisamente hablar de una disolución. Una mezcla homogénea es una disolución. Ahora, una disolución debe cumplir ciertas condiciones para poder observarlas en una sola fase. Fíjate el uso de la palabra de observar. Estamos hablando entonces de alguien que mira, ¿no es cierto? Eh, lo que es una disolución y que yo lo veo todo igual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay cosas que parecen verse homogéneas, pero que cuando uno las observa un poco más detalladas se da cuenta de que hay cierta diferencia. Una solución verdadera es una mezcla homogénea, tienen partículas de tamaño muy pequeño que, y aquí está la clave, no pueden verse ni con microscopio óptico. Por lo tanto, a la vista esto no se observa. Son transparentes. Si yo coloco un papel filtro, no voy a lograr separar nada y sus partículas no sedimentan, es decir, por la acción de la gravedad no caen. Algo que se parecen son el coloide, que es una mezcla homogénea, tiene partículas pequeñas, pero son mayores que las soluciones verdaderas. Tienen unos ciertos colores opacos, transparentes. Tampoco se separan por filtración, sus partículas tampoco sedimentan. La suspensión también es una mezcla, pero en este caso es una mezcla heterogénea. Las partículas pueden verse con un microscopio óptico, son translúcidas o opacas,
pueden separarse por filtración y sus partículas sedimentan debido a su tamaño. Es decir, hay verdaderas soluciones y hay cosas que parecen a la vista ser soluciones pero no lo son. Dos ejemplos de estos son el coloide y la suspensión. Ahora bien, los coloides son sustancias que están en la transición entre una disolución y una suspensión y son muy comunes en nuestra vida diaria. Me gustaría más que nada centrarme en esta tabla para ayudarte a que te fijes en algunos ejemplos de esto. Está el aerosol, la espuma, una emulsión, ¿sí? Una espuma sólida y el gel, el ejemplo que estábamos viendo al principio. Es decir, cuando hablamos de alcohol gel no estamos hablando de una solución, estamos hablando en este caso de un coloide. Las disoluciones son mezclas homogéneas. Como ya dijimos, se observa solamente una cosa, una fase, y están formadas por al menos la unión de dos componentes que acá se detallan. Fíjate que aquí aparece una imagen donde muestra una sustancia líquida que le están llamando disolvente. Y la definición es esta: es la sustancia que se encuentra en mayor proporción, en mayor cantidad, ¿sí? Y a esta sustancia se le mezcla un soluto que se define así, la sustancia de menor proporción, ¿no es cierto? Y también se le conoce como fase dispersa, ya que está disuelta en el disolvente. Es decir, una disolución es un solvente más un soluto. Acá tenemos una tabla que nos ayuda a ver cómo clasificar entonces las soluciones o las disoluciones. Vamos a utilizar dos criterios. El primero de ellos es el estado físico. Dicho de otra manera, una disolución no siempre es la mezcla de dos sustancias líquidas o de una sustancia líquida al cual se le agrega un soluto sólido, sino que podemos tener disoluciones en los distintos estados de la materia. Por ejemplo, gas, un ejemplo sería el aire, que es una mezcla de gases. El más importante es el nitrógeno, el segundo en importancia es el oxígeno. Un segundo ejemplo serían unas disoluciones líquidas, por ejemplo, el agua gaseosa. Las bebidas gaseosas que nosotros tomamos o las agua mineral con gas, tengo en ellas entonces un solvente que sería el agua y el soluto sería un gas que está disuelto dentro de estas bebidas. Además de eso tenemos disoluciones sólidas. Por ejemplo, acá tenemos hidrógeno en paladio, donde el paladio es un metal que está en este caso absorbiendo o disolviendo el etanol. Acá tú puedes observar otros ejemplos, ¿no es cierto? El etanol en agua, la sal de mesa en agua, la soldadura, que también son ejemplos de disoluciones. Ahora veamos otra manera de clasificar, que es según la solubilidad. Y tenemos tres tipos de soluciones: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Qué queremos decir con esto? Partamos desde abajo hacia arriba. Una disolución insaturada es la que tiene una cantidad de soluto menor a la que el disolvente es capaz de disolver. Es decir, tiene una pequeña cantidad de soluto, ¿sí? Fíjate en contraste con lo que es una disolución saturada, que tiene la cantidad máxima de soluto que puede aceptar el disolvente. Esto significa que está saturada, llena a su máxima capacidad del soluto, no puede disolver más soluto. Y es por eso que tenemos una disolución sobresaturada que dice que tiene más soluto del que el disolvente puede recibir a cierta temperatura. Este tipo de disolución puede ser preparada si cambiamos algunos factores en una disolución saturada. Es decir, tiene más de lo posible
Por eso dice ahí que tienen que producirse ciertas condiciones, como por ejemplo la variación de la presión o el aumento de la temperatura, y luego dejar de enfriar lentamente. Bueno, hemos visto dos criterios para clasificar entonces las disoluciones y ahora veamos una pregunta. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una solución o disolución? Espero que haya respondido correctamente. La respuesta es... Veamos lo que hemos aprendido. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una solución? Detén el video y trata de responder. Bueno, si has respondido correctamente, podrás decir entonces que un ejemplo de una solución es el aire porque es una mezcla de distintos gases. A modo de conclusión podemos decir lo siguiente: las disoluciones son mezclas homogéneas y no hay reacción química en su formación y se pueden clasificar por varios criterios. Nosotros hemos visto dos. Puedes revisar cuáles son los que hemos visto. Espero que hayas aprendido en este video y que puedas resolver todas tus dudas y preguntas.